Bienvenidos alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre análisis dimensional que está dentro de la física. La clase está dirigida para todo alumno que tenga dificultades con las cosas básicas que corresponde a este tema. Voy a ser muy resumido para no ser extenso el video, así que comencemos. El análisis dimensional se va a encargar de estudiar a las magnitudes físicas y sus unidades. Pero te tienes que preguntar qué es una magnitud física. Una magnitud física es todo aquello que puede ser medido o calculado. En este ejemplo te estoy colocando algunas magnitudes físicas como la altura, el volumen, la energía y la rapidez. Una magnitud física siempre va a tener un número. A esto le vamos a llamar valor numérico o simplemente módulo. Y también vamos a tener que va acompañado con una correspondiente unidad. Si yo tapo el número y solo observo metros por segundo, eso me va a dar a entender, sin que yo sepa el número, me va a dar a entender de que esto significa rapidez. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo clasifico todas estas magnitudes? Existen un montón, te he dicho, pero ¿cómo las vamos a clasificar? La clasificación se va a dar por su naturaleza y por su origen. Mira, nosotros por su naturaleza tendremos escalares y vectoriales. A ver, estoy abreviando. Magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Y por su origen tendremos magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. De forma rápida vamos a hablar por su naturaleza cómo es que se debe de entender una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Mira, aquí hay un claro ejemplo. La rapidez corresponde a una magnitud escalar. Si yo le hubiese puesto que estos 20 metros por segundo se mueven hacia la derecha, entonces estoy agregando algo más que se llama sentido. Eso significa que en conjunto 20 metros por segundo hacia la derecha vendría a ser una magnitud física vectorial. Continuando, tendremos por su origen, que es donde yo me voy a detener. ¿Por qué? Porque esta parte por su origen es lo que está dentro del análisis dimensional. Por su origen tendremos a las fundamentales y a las derivadas. A ver, las magnitudes fundamentales, pregunta de examen, las magnitudes fundamentales son 7 y se consideran dos auxiliares. Pero en este caso no voy a colocar todo el cuadro, ya que solo vamos a considerar a las tres primeras. ¿De qué trata este cuadro? Nosotros aquí vamos a considerar a la magnitud física, un símbolo que le vamos a dar y una unidad en el S.I. El S.I significa Sistema Internacional. Te mencioné que esta altura la puedo obtener en metros, kilómetros, centímetros, pulgadas. Existen un montón de unidades para poder representar a la altura. Entonces, el Sistema Internacional va a tomar solo a una de esas unidades. Los símbolos que le corresponden para la longitud vendría a ser el L mayúscula. El símbolo que le corresponde a la masa vendría a ser M. Y el símbolo para el tiempo vendría a ser T. Sus unidades que corresponden para la longitud en el Sistema Internacional se consideran los metros. Yo solo voy a colocar así, mira, metro, metros, y entre paréntesis el símbolo que corresponde cuando yo represento esto. De esta forma represento metros. No voy a poner MT ni MT, solo sería la M y minúscula. Para la masa tendremos los kilogramos y la forma de escribirlo sería kg. Y para el tiempo vamos a considerar a los segundos. Y la forma de representar sería solo una S. Vamos a hablar sobre la fórmula dimensional. ¿Qué vendría a ser una fórmula dimensional? Miren, para poder entender esto, voy a hacerlo con un ejemplo. Nosotros tenemos a la fuerza. La fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, en ese sistema en donde colocamos esas unidades, la fuerza se mide en kilogramos metros por segundo cuadrado.
¿Ya? Escucha bien cómo se lee, kilogramos, metros, y la división no se dice sobre, sino se dice kilogramos metros por segundo cuadrado. Eso sería su unidad correspondiente en el sistema internacional. ¿Y qué sería una fórmula dimensional? Miren, aquí le he bajado el sentido para que te des cuenta que para una fórmula dimensional tratando de la fuerza, le vamos a colocar unos corchetes y vamos a hacer solo uso de su símbolo. Ya no vamos a considerar a sus unidades. Quiere decir que los kilogramos que están dentro de la masa, que es una magnitud fundamental, su símbolo sería el m, para la longitud el L y el tiempo el T. Entonces, esto queda representado de esta manera. M, L, dividido sobre T. Ah, pero este T está al cuadrado, entonces le coloco T al cuadrado. Por álgebra básica, ustedes deben de recordar que toda expresión, cuando yo los paso al numerador, el signo de su exponente va a cambiar. Por lo tanto, lo que va a quedar al final sería m, l, t a la menos 2. Y esto que está aquí, jóvenes, esto que está aquí, viene a ser la representación, y espero que el entendimiento de lo que es una fórmula dimensional. Una fórmula dimensional no es más que la misma expresión de la unidad en el sistema internacional, sino que vamos a hacer uso de los símbolos. Muy bien, voy a borrar la pizarra y en la siguiente parte, para ir ya terminando, vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Continuando, ahora vamos a ver las magnitudes físicas derivadas. He colocado un cuadro que no está completo, está resumido, pero considero las que les van a preguntar para el grado en el que se encuentran. Esto necesito que te lo aprendas, ya que en un problema no te van a dar esta información. Tú tienes que ir al problema ya teniendo en claro qué es una fórmula dimensional y cuál es para cada magnitud física. Para el área, nosotros tenemos que recordar que es L cuadrado. Para el volumen, L al cubo. Para la velocidad y rapidez, va a ser L t a la menos 1. Una pregunta que te pueden hacer es la siguiente. ¿Existen magnitudes físicas diferentes que tengan las mismas unidades o la misma fórmula dimensional? La respuesta es claro que sí, ya que como puedes observar, algunas de ellas, mira, las estoy agrupando y son magnitudes físicas diferentes, pero que corresponden a su misma unidad. Para la aceleración y gravedad o aceleración de la gravedad sería L t a la menos 2. Para la velocidad angular o la frecuencia solo va a ser t a la menos 1. Para la aceleración angular, t a la menos 2. Para la fuerza, el peso y el empuje hidrostático, la fórmula ya la habíamos visto antes de la fuerza, sería m, l, t a la menos 2. Para la energía, toda clase de energía, trabajo mecánico, el calor y el torque, la fórmula dimensional sería m, l cuadrado, t a la menos 2. Para la potencia, nosotros tendremos m, l cuadrado, t a la menos 3. Todo este cuadro y toda la información completa va a estar ahí en la descripción del video. Ahora veremos el principio de homogeneidad. ¿De qué trata esto? Mira, debes de entender que todas las preguntas que te van a hacer siempre van a aparecer ecuaciones o vas a llegar a formular una ecuación de lo que te estén dando de información. Entonces siempre van a aparecer signos más y signos menos que van a separar a estas operaciones. Entonces mira, si yo tengo 3 kilogramos, le sume o le reste 5 kilómetros, eso sería ilógico, ya que yo no puedo sumar 3 kilogramos o restándole otra unidad. Entonces de eso trata el principio de homogeneidad. Es entender que cada vez que tengas estos signos,
ya, el problema te va a decir que estas unidades son iguales a estas, iguales al resultado. Entonces, aquí yo tendría que colocar a x. No te olvides, por favor, que cuando le coloco los corchetes, estamos haciendo referencia a que estamos estudiando las unidades, o sea, estamos dentro del análisis dimensional. Aquí tendremos b de y c de z. Entonces, no vayas a pensar que estas son operaciones matemáticas, no son operaciones algebraicas. Entonces, las unidades, solo las unidades que yo llego a observar aquí, van a tener que ser iguales en esta parte, iguales al final. A ver, ojito, cuando nos encontremos valores numéricos, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, como le estoy colocando los corchetes, que significa que solo voy a observar las unidades, entonces todo esto son prácticamente números y eso dimensionalmente vale 1 o es adimensional. Las matemáticas básicas que vamos a tener aquí en la solución de los problemas van a ser conceptos que yo considero estas 4 ideas que debes de tener en cuenta. Cuando tengas tú operaciones donde un número es de un signo y otro número, el signo contrario, entonces esto siempre se va a restar. Yo resto 7 menos 5 es 2. Y como este 7 es mayor que el 5, entonces su signo es menos. Entonces la respuesta tiene que ser menos 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo una operación en donde tengo menos 7, menos 5? Allá, cuando son diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Cuando son iguales, con signos, se coloca el mismo signo y se suma. Bueno, después tenemos algunas condiciones del álgebra, en donde yo tengo a a la n está dividido sobre a la m. Este que está aquí por la condición de d, cuando sube con su signo cambiado. O sea, si acá es más, sube con menos. Si fuera menos, sube con más. Entonces, cuando sube con menos y se va a hacer ahí una resta. Esto sería todo lo que necesitas para poder ya entrar a desarrollar cualquier pregunta que tenga que ver con análisis dimensional.